Este podcast es patrocinado por Comunidad Cristiana de Spokane. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Esto es Más allá del altar. Hoy vamos a estar hablando de la Santa Cena, pero antes de esto, vamos al intro. Hoy nos sentimos, como siempre, muy bendecidos de traer siempre a personas que puedan compartirnos su sabiduría, su conocimiento. Y cuando son personas locales de nuestra iglesia, también nos da mucho gusto. Pastor Rick, bienvenido. Nos da Gracias. mucho gusto tenerlo con nosotros. Es un ¿Qué, placer. qué le parece esta experiencia de No, es grabar? una experiencia nueva. He escuchado muchos podcasts, pero nunca he participado en ningún podcast. Entonces, algo nuevo para un viejo. Entonces, pero muy interesante. Y está llegando a mucha gente. Yo sé que mucha gente lo están viendo, lo están escuchando. Entonces, realmente es una bendición para la iglesia local. Sí, realmente nosotros creemos y está en nuestro corazón y en nuestra visión de poder alcanzar a mucha gente y sobre todo hablar cosas que a veces en el altar no se pueden profundizar, no se puede hablar Exactamente. tan, no porque hayan restricciones, sino muchas veces el factor más importante yo creo que es el tiempo. Exactamente. Y gracias, hermano, por apartar su tiempo para estar con nosotros. Cuéntenos cómo ha sido su experiencia como pastor, como misionero también. ¿Qué ha Bueno, sido durante estos años lo que más le ha impactado en su vida? Bueno, hoy estábamos hablando con María, una de las muchachas jóvenes nuevas Ujú, que ha llegado a la iglesia de ujú, México, de California. Entonces, yo llegué a Puerto Rico el año 71 como estudiante. Entonces, me invitaron para volver en el verano del 71 ujú. para una jornada, un internado con los misioneros allá. Entonces, el Señor proveyó los fondos para llegar porque no tenía nada. Ah, Entonces, llegué a Puerto Rico, me encantó. No sabía nada de español, nada, ni una palabra. Nunca había estudiado. Entonces, la primera palabra que aprendí era hielo, porque me mandaron a la bomba de gasolina para comprar 2 fundas de hielo, dos bolsas de hielo. Entonces, la señora misionera Jenny me dijo, suena como hielo en inglés. Entonces, aprendí hielo. Ajá. Y entonces fui a la bomba y entonces pregunté al bombero si hay hielo. Me dijo que sí. Entonces me vendió. Yo sentí como rey del mundo, Ajá. que poder alcanzar por lo menos comprar dos bolsas de hielo. Entonces llegué cuando terminé los estudios, volví a Puerto Rico el año 73. Mi esposa Susana había llegado como soltera, como profesora, maestra en Ujú. colegio. Y ahí nos conocimos, nos enamoramos, nos casamos en el 74. Fuimos a estudiar español en Costa Rica en el agosto de 74. Entonces volvimos a Puerto Rico hasta el año 89. Del 89 para 2018 trabajamos en la República Dominicana. Oh, fue mucho tiempo. Tanto así, 27 años en Dominicana, como 45, 46 años totalmente en la obra. El Señor siempre estaba guiándonos, proveyendo los fondos necesarios y realmente ha sido una experiencia muy grata, muy alegre de Ujú. estar trabajando en el Señor. Muchos sacrificios y mucho trabajo, mucho sudor, lágrimas, pero mucho gozo. Entonces, y cuando nos jubilamos, llegamos aquí a Spokane, porque la hija mayor nuestra se casó con un muchacho joven de Spokane. Ujú. Estuvieron trabajando en diferentes partes del mundo, pero ya volvieron aquí a Spokane. Y ya están aquí con nuestros nietos. Ujú. Y, y la otra hija también se mudó para acá, entonces ya la familia completa está aquí en Spokane. Entonces, y encontramos la iglesia aquí, Comunidad Cristiana. Ha sido una gran bendición para Ujú. nosotros. Poder compartir, poder enseñar, poder predicar, ha sido realmente para nosotros un sueño que pedimos a Dios, que nos pusimos
en un sitio donde realmente pudimos ayudar en algo. Entonces, estamos muy agradecidos. Y durante todos estos años, hermano, de ministerio, ¿cuál ha habido algo que haya marcado su vida como ministro? Bueno, lo que me ha marcado es la providencia de Dios. En muchas ocasiones los misioneros dependemos totalmente de las iglesias norteamericanas para fondos, para trabajar. Había un proyecto en el año 94, comenzamos un proyecto en Salcedo de un centro de retiro, un campamento de jóvenes, un campamento familiar también. Compramos un terreno, como 5 o 6 acres en Salcedo, y venían grupos para trabajar durante el verano, pero cuando esperábamos el primer grupo, habíamos gastado todo, no teníamos ni un centavo, ni un chele, como dicen los dominicanos, para comprar materiales para la construcción. Y llegué a casa y dije a mi esposa Susana, ojalá que este primer grupo trae algo de dinero, porque no tenemos nada para comenzar la obra. Y no pasaron ni 2 minutos, sonó el teléfono. Y fue el pastor de aquella iglesia que venía a final de mayo del año 94. Y me dijo, Ricardo, ya estamos listos para venir. Solamente quería decirle que te vamos a traer un cheque de $16,000 para el proyecto. Y yo, gloria a Dios. Entonces, ahí arrancamos sin nada. Y hoy hay lugar para 600 personas en el campamento. Entonces, ha sido una gran bendición para esta área norte del país. Entonces, a través de los años, cuando confiamos en Dios y confiábamos en su providencia, el Señor siempre proveía, nunca nos dejó huérfanos en la obra. Entonces, realmente ha sido una gran bendición. Fíjese, hermano, entre lo que es, bueno, yo vengo también de México y hay una práctica, sí, podemos decir como una práctica en la iglesia, que en muchas iglesias no es común, que hasta cierto punto a veces tienen miedo a hacerla porque piensan que si estás, o no, hay mucha gente que no se siente digna de poder tomar la Santa Cena. ¿Usted qué puede platicarnos acerca de lo que es la Santa Cena? La Santa Cena siempre ha sido una parte importante de nuestra creencia. En mi iglesia, yo nací en la iglesia cristiana del medio oeste en Illinois. Nuestra tradición, nuestra iglesia, es tomar la Santa Cena cada semana. Entonces, siempre me acuerdo, yo era niño en la iglesia, mami tomaba la Santa Cena, la comunión, porque era bautizada y miembro de la iglesia. Y yo viendo a todo el mundo tomar la Santa Cena, pero había un anciano en la iglesia que dirigía el acto del partimiento de pan. El primer nombre era John, no me acuerdo ya el nombre porque ya han pasado 65, 70 años. Entonces, pero John era minero, trabajaba en una mina de cobre, me parece, no me acuerdo. Pero era un hombre grande y tenía una voz baja. Y cuando él leía las escrituras de la Santa Cena, era como Dios hablando. Yo como niño. Y yo lo tomaba muy en serio. Y viendo la gente tomar el vino, tomar el pan, siempre me fascinaba. Entonces, a través de los años, cuando uno va creciendo y conociendo más de la palabra, uno va entendiendo más el impacto y lo que es el significado de la Santa Cena. Lo que a veces olvidamos, la Santa Cena que fue establecida por Jesús el jueves en la Semana Santa, en el aposento alto, había mandado a sus discípulos a Jerusalén, estaba quedando en Betania, mandó a sus discípulos que vayan a tal sitio, pregúntale a fulano de tal si está listo, si está lista la sala, la habitación para que yo celebro la Pascua con mis discípulos. Entonces, para los judíos, la Pascua era la celebración anual donde recordaban los judíos la salida de Egipto, la forma milagrosa que Dios había librado al pueblo, con el sacrificio de un cordero de cada familia. Sacrificaba el cordero, comía la carne del cordero junto con su familia o con los vecinos, si no era grande la familia. Tomaba la sangre del cordero sin mancha. Entonces, y pintaban la sangre en los linteles de la puerta
de sus casas. ¿Para qué? Para que cuando pasara, según el libro de Éxodo, para que cuando pasara el ángel de la muerte, no matara el primogénito de cada casa con la sangre pintada. O sea, las personas, las familias fueron salvadas por la sangre del cordero pintada en la pared. Entonces Jesús, en la noche de jueves de la Semana Santa, cuando celebra la Pascua con sus discípulos, dice la palabra, creo que en Lucas 22, 19, también tomó pan y después de dar gracias, lo partió y se le dio a ellos y dijo, esto es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó la copa después de cenar y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. O sea que la copa era la copa, dijo a Jesús, copa de el nuevo pacto en mi sangre. O sea, Jesús estaba tomando la celebración de la Pascua y estableciendo un nuevo pacto con los discípulos y con los cristianos. Entonces, tomó su forma, lo que es la Santa Cena. Han pasado 2000 años y sigamos tomando pan y tomando vino en representación del cuerpo y la sangre de Jesús. Entonces, era interesante, tan pronto que estableció la iglesia, en Hechos capítulo 2, veamos la cita en Hechos 2, creo que es el 42, dice la Biblia, dice que 41, 2:41 de Hechos. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, lo que es en el partimiento del pan y en la oración. Entonces, desde el principio de la iglesia, arranca la enseñanza de la participación en la Santa Cena. Ahora han pasado muchísimos años, las tradiciones han afectado un poco. Algunas iglesias celebran la Santa Cena cada semana, cada domingo. Otras iglesias, como la nuestra aquí, en Comunidad Cristiana, celebramos mensualmente, el primer domingo de cada mes. Algunas iglesias lo hacen cada 3 meses. Algunas iglesias lo hacen anualmente. La Biblia no establece exactamente con qué frecuencia deben participar en la Santa Cena. Yo siempre digo, más que participamos, mejor. Una vez al año es demasiado poco para mí. Una vez cada 6 meses tampoco. Una vez mensual está bien. Cada semana está bien. Entonces, la enseñanza es que cuando participamos, ¿en qué debemos pensar? Y ahí viene San Pablo en capítulo 11 del libro de 1 Corintios, porque obviamente en la iglesia en Corinto, obviamente habían problema, porque Pablo dice aquí en capítulo 11 de 1 Corintios, versículo 17, al darles las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. O sea que hubo grandes problemas en la iglesia en Corinto. ¿Estaban haciendo mal la celebración de la Santa Cena? Eso en parte, habían varias cosas allá, pero en parte estaban celebrando mal. Dice aquí, en primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes. Y hasta cierto punto lo creo. Sin duda tiene que haber divisiones entre ustedes para que se demuestren quienes cuentan con la aprobación de Dios. De hecho, cuando se reúnen, ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer en su propia cena. De manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. Algunos tomaban el vino, porque en aquel tiempo usaban vino, y no jugo de uva. Y esa es la cosa, hermano, porque mucha gente todavía tiene esa duda que si la Santa Cena se tiene que hacer con vino o se tiene que hacer con jugo de uva. Exactamente. Entonces casi todas las iglesias evangélicas usan jugo de vino, jugo de uva, sin alcohol. Casi todas las iglesias protestantes, iglesia luterana, iglesia presbiteriana y las iglesias más tradicionales, evangélicas o tradicionales no católicas, usan vino. Yo me acuerdo de una prima mía que siempre participaba en nuestra iglesia, siempre con jugo de vino, jugo de uva. Se fue de visita a otro primo mío en el estado de Alabama, que es presbiteriano.
Entonces, cuando participaron en la Santa Cena, pasó el jugo, que era vino, Era vino. y por poco se muere. Entonces, para ella era casi pecado haber tomado vino. Pero no, yo creo que no hay, para mí no hay ningún problema que se usen un poco de vino para la Santa Cena o jugo de uva. No debe haber controversia para mí. Siempre y cuando la idea es tomar un poco, tomar ese vasito, como dijo Pablo a los corintios, no es para emborracharse, es para recordar. Ellos me imagino que estaban teniendo ese problema, ¿verdad? De que el vino lo estaban tomando. A lo mejor hasta cierto punto fue como para saciar esa necesidad que mucha gente tiene de que no ha dejado por completo el vino. Y es como un pretexto para volver a probarlo, volver a tomarlo. Puede ser. Entonces para evitar problemas, usamos el jugo de uva. Jugo de uva. Entonces, allá en Dominicana, muchas veces el jugo de uva no está disponible o muy costoso. Entonces usan Kool-Aid de uva, que no es igual, pero es la misma idea. Aquí, ahora en la iglesia evangélica, igual que aquí en Comunidad Cristiana, ya estamos usando la copita ya sellada con el pancito arriba. Entonces, que a veces es difícil sacar el papelito de arriba y se caen, pero como quiera, la idea es celebrar la cena con dignidad y con respeto y recordando siempre lo que significa, lo que la iglesia en Corinto no estaba haciendo. Estaban pensando en comer, estaban pensando en beber, hasta emborracharse, dice San Pablo. Los ricos comían mucho y tenían mucho, los pobres no tenían nada. Entonces, había grandes problemas en la iglesia allá. Algo también que me llamó la atención ahorita que leyó los versículos es de que habla acerca de una división, de acerca de quienes tenían la aprobación de Dios y quienes no. Exactamente. Entonces la pregunta es, ¿quién puede tomar la Santa Cena? Entonces, yo solamente digo, y eso lo dice el hermano Álvaro mensualmente cuando él dirija la Santa Cena, y pregunta, ¿quiénes pueden tomar la Santa Cena? Entonces, dice él, y es cierto, el que es bautizado, para mí el bautismo significa el momento que llegamos a formar parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia. Entonces, y él que ha pedido perdón de sus pecados, por eso Pablo dice, reflexiona, analiza tu vida antes de participar. Entonces, si yo hago un pecado en mi vida secreto, que no he confesado a Dios, antes de tomar la Santa Cena, tengo que confesarlo. Y además, un paso más grande, si yo tengo algo en contra de un hermano, o un hermano tiene algo en contra de mí, hemos tenido alguna división, algún conflicto, yo debo ir a donde él antes de participar, para poder participar con la conciencia totalmente limpia. Lo último que yo debo estar pensando cuando yo tomo la Santa Cena es en mi vida, en mi vida diaria, lo que está pasando en mi vida. No, cuando yo participo en la Santa Cena, debo estar pensando solamente en Cristo crucificado en la cruz, su sacrificio por mí, su sacrificio en la cruz, su sacrificio derramando su sangre, pintando en forma simbólica, pintando los linteles de mi vida, igual que la gente judía pintaba con la sangre del cordero, pintaba los linteles de la casa, para que el ángel de la muerte sobrepasara su casa y no afectara sus vidas. Entonces, cuando yo participo de la Santa Cena, debo estar solamente enfocado en lo que es el sacrificio de Cristo en mi vida, lo que ha hecho Él. Entonces, los bautizados en buena comunión, los que están en plena comunión en la iglesia y con Cristo, son los que deben participar. Ahora, yo no soy ningún alguacil para estar chequeando quién está participando y quiénes no participando. Pero si yo como pastor veo que algún hermano mensualmente analizo y veo que hermano fulano o hermana fulana no está participando en la Santa Cena, algo anda en su vida, algo anda mal de no poder participar, o algún pecado que está pasando, o algún conflicto que no han resuelto. Veo la tendencia nuestra como seres humanos es juzgarnos demasiado fuerte y decir que yo no merezco tomar la cena.
no soy digno para tomar la cena. Señores, si es así, ninguno de nosotros somos merecedores de tomar la cena. Ahora, pero si yo sé si hay algún pecado o hay alguna ofensa contra otra hermana o hermano, yo tengo que resolverlo antes de participar. Pero no debo faltar en muchas ocasiones de poder participar en la cena. Eso es algo, hermano, que recientemente estaba viendo ahí, leyendo un poco, de que la Santa Cena, lejos de ser o los pecados que uno tiene, lejos de ser un impedimento de tomar la Santa Cena, yo creo que la Santa Cena viene a ser una oportunidad Es la invitación para arrepentirte y para cambiar. Exactamente. Entonces, y muchos dicen porque Judas no tomó la cena. En el aposento alto, el jueves en la Semana Santa, Jesús dijo que uno de ustedes me va a traicionar. Y los discípulos asustados, ¿quién puede ser? Y Jesús dijo, el que moje pan conmigo en el plato. Entonces mojó el pan Jesús y se lo dio a Judas. Y ahí, dice la Biblia que ahí entró Satanás en Judas y se fue antes de establecer la cena. Entonces, Judas no participó en la cena. Entonces, y fíjese, ese punto, bueno, al menos en mi caso, yo no lo había escuchado, no había escuchado esa parte de que Judas no estuvo en la Santa Cena. Sí, entonces creo yo, si Judas hubiera estado, si hubiera quedado, quizás hubiera arrepentido de su complot de que había hecho. Entonces, no, la cena del Señor es una invitación para acercarnos más a Cristo. Sí, porque luego hay personas, hermano, que se quedan cuando hacen la invitación a pasar y tomar los elementos de la Santa Cena, se quedan en su lugar un domingo y de pronto, no sé, al mes se vuelve a hacer o a la semana se vuelve a hacer y otra vez se vuelve a quedar y otra vez se vuelve a quedar. Entonces hay algo andando en su vida. Entonces, yo sé que los pastores atentos, como el hermano Álvaro, lo notan. ¿Y por qué no? Entonces ahí se acercan a ellos. Entonces, no en público, pero en privado. Y le preguntan, ¿qué te pasa? Algo está pasando. Cuando un hermano habitualmente no participa de la cena, algo está andando mal. Entonces hay que acercarse a él o a ella a ver en qué se puede ayudar. Y casi siempre creo que aquel hermano, aquella hermana creen que no son dignos de participar. Hace poco, hermano, platiqué con alguien, un amigo, y me decía eso. Dice, es que yo tengo el deseo de cambiar y de dejar de hacer cosas que yo sé que están mal, pero cuando viene, y ya luego dice, cuando llegan para la Santa Cena, dice, no me siento digno de pasar y tomarlo, aunque estoy cambiando, dice, y yo sé, y hay muchas cosas que están cambiando en mí, pero todavía no me siento digno de poder tomarlo. ¿Qué consejo le daría usted a esa gente? Y a veces el mismo Satanás, el mismo diablo, lo está sentado en su hombro y dice, no, tú no debes pasar, no, usted no es digno, usted no. Entonces instala en el corazón la idea de que no somos dignos. Y yo lo que yo digo es reclamo en el nombre de Jesús, a pesar de mis pecados, a pesar de mis debilidades, yo soy digno para participar, porque Cristo me ha salvado. Y si creo que Cristo me ha salvado, me ha hecho digno, lo suficientemente digno para participar en la cena. Entonces, vuelvo y repito, si yo sé que tengo algo que estoy haciendo mal, me arrepiento. ¿A qué momento? Si hay algo en contra de un hermano que me ha ofendido o yo he ofendido a un hermano, yo tengo que ir a donde ellos primero y pedirle perdón o explicar la circunstancia. Entonces, pero siempre analizo de que es mejor fallar al lado de la gracia de Dios que a fallar a la condenación de Dios. Entonces, Dios es gracioso en ese sentido. Está llena de gracia. Mis pecados han sido borrados por la sangre de Cristo Jesús. Igual que pintaron la sangre del Cordero en los linteles, Cristo ha pintado su sangre en mi corazón, en mi alma. Entonces, eso borra mis pecados, por malo que sea. Entonces, tengo el perdón de Dios. Entonces, si tengo el perdón de Dios, yo puedo y debo participar y darle gracias a Dios. Porque cada vez que tomamos la Santa Cena, cada vez que tomamos la cena, recordamos su muerte, recordamos
su sacrificio y nos llena de gracia, nos llena de alegría saber que mi vida, a pesar de las fallas mías, a pesar de mis pecados, mi vida está en Cristo Jesús, limpio y lavado por la sangre de Cristo, de la muerte de Él en la cruz. Entonces, y realmente celebramos lo que dijo Jesús el jueves en la noche. Este es el nuevo pacto, el nuevo pacto. El viejo pacto era reglas y obediencia a la ley. El nuevo pacto es el amor de Cristo que cubre el pecado nuestro, que es una gran diferencia. Si tuvimos que ganar la salvación, estaríamos muy mal, porque nadie merece. Y precisamente eso le iba a decir, porque también al rato mencionaba eso, de que si nosotros quisiéramos tomar la Santa Cena porque nos lo merecemos o porque somos dignos, realmente nadie podría tomarla. Jamás. Pero la Biblia también dice que hay un juicio para las personas que toman la Santa Cena indignamente. Entonces, ¿qué significa indignamente? Significa, para mí, tomarlo a lo ligero, sin como rutina. Ujú. Y este peligro de tomar la Santa Cena cada semana. Como en mi iglesia, mi experiencia en nuestra iglesia, tomamos 52 semanas del año, cada domingo. Entonces, a veces cuando uno toma con tanta frecuencia, lo toma de rutina, lo toma como hábito y no analizamos bien. A mí me gusta la idea de mensualmente, el primer domingo del mes, porque fíjese, cuando uno llega a la iglesia el primer domingo del mes y ve la mesa preparada y así se acuerda, hoy es Santa Cena, hoy es el tiempo de celebrar. Y no es tan de rutina como puede ser con demasiada frecuencia. Indignamente también significa no importarle, no darle el significado a lo que era el sacrificio de Jesús en la cruz. San Pedro nos dice, déjame ver la cita, no lo estoy viendo ahora. Dice Pedro que 1 Pedro 2:24 habla del cuerpo de Jesús quebrantado en la cruz. Entonces, cuando pensamos en el sacrificio de Jesús, cuando pensamos en la agonía de Él, cuando pensamos en el sacrificio de Él, de su sangre, sin merecerla y sin tener que hacerlo, sino que lo hizo de voluntario. No contó ser Dios como cosa para agarrarse, que dice la palabra. Lo soltó y vino a aquel mundo. Nació en Belén. Yo siempre digo, si nosotros estuviéramos preparando el nacimiento de Jesús, hubiéramos preparado el mejor hospital del mundo, en un palacio de un rey. Nació un pesebre entre los animales. El sacrificio de Jesús de dejar la gloria del cielo, venir aquí a nacer en un pesebre, vivir una vida normal y corriente como carpintero, hijo de carpintero, y después morir crucificado como un ladrón, un asesino en la cruz del Calvario, derramando su sangre, realmente merece el respeto de nosotros cuando participamos dignamente y cuando Pablo condena en 1 Corintios 11 la idea de participar indignamente. Eso es algo, hermano, que sí es importante, yo creo, mencionarlo, porque por muchos años se nos ha mal enseñado y mucha gente cree que tomarlo indignamente es porque estoy cometiendo algún pecado, ya sea un pecado muy grande o un pecado que nosotros quizás lo vemos como pequeño, y dicen, no, pues es que a lo mejor, no sé, antes de venir a la iglesia me peleé con mi esposa, no soy digno de tomar la Santa Cena. Exactamente, entonces si has peleado con tu esposa camino a la iglesia, el domingo de pedirle perdón antes de tomar la cena. Todos somos humanos, todos fallamos, ninguno es digno de participar. Yo creo que nadie llega totalmente limpio de pecado a tomar la Santa Cena. No. Entonces, en ese momento, cuando usted está tomando la copa en la mano y el pan, acuérdese de lo que Cristo ha hecho por ti. Pídele perdón y menciona en su cerebro
aquel pecado, aquella pleito con su esposa, lo que fuera, antes de tomar la cena. No, Nada tiene que ver con el pecado, sino más bien es olvidar el propósito por el cual se toma la Santa Cena. exactamente, sí. Y cuando estamos pensando en los biles que hay que pagar, que el trabajo, el jefe me está atacando, que los vecinos me están maltratando, tengo problemas con los muchachos, con los hijos, con mi esposa, hay que dejar la mente limpia en aquel momento de participar y solamente enfocarse en el sacrificio de Jesús. Ahora, ¿cuál puede ser? Porque la Biblia dice que el que toma, dice en 1 Corintios 11, 27, Ujú. a ver, Sí, dice 27. es fuerte, sí. Ajá. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera la copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Exactamente. ¿Cuáles son entonces, hermano, las repercusiones de tomar De forma indigna. de forma indigna? Bueno, si uno lo hace constantemente, es engañarse a sí mismo. A veces las personas que toman de forma ligera, de forma indigna la Santa Cena, mes tras mes, año tras año, lo están formando como si fuera un obstáculo entre ellos y la comunicación y la comunión directa con Dios. Entonces, están fingiendo ser parte del cuerpo de Cristo cuando realmente no son. Viene siendo una formalidad, un hábito que están tomando la Santa Cena sin ningún pensamiento, sin ninguna reflexión espiritual antes de participar. Realmente se están poniendo en peligro sus vidas espirituales. O la gente que también encubre su pecado con la Santa Cena, Exactamente. para que nadie sospeche que estoy haciendo algo malo. Yo soy santito, entonces olvídase. En la vida diaria vivo como un no creyente. Llego a la iglesia y tomo mi Santa Cena y aparenta ser lo que no soy. Entonces, por eso Pablo dice, cada uno debe examinarse. Examinarse significa ver dónde y cómo está realmente en su comunión, su comunicación y su conexión con Cristo. Entonces, cuando tomamos de forma indigna, se refleja en otra parte de la vida también. Sí, porque estoy leyendo aquí, hermano, en el verso 29 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Luego el 29 dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, dice, hay muchos enfermos. Y incluso varios han muerto. Ajá, dice, enfermos y debilitados entre vosotros, y dice, y muchos muertos. duermen. Entonces ahí la palabra duerme significa muerto, físicamente muerto. O sea que han sido, sus vidas han sido perdidas por ahora. Aparentemente hubo grandes problemas en Corinto. No he visto aquí en comunidad cristiana que hayan muerto por participar de forma indigna. No, pero la idea es cuando usted tiene algún pecado y es tan habitual que usted no puede dejarla y domina su vida y sigue participando en la cena y sigue fingiendo que eres un santo cuando realmente hay algo feo en tu vida, algún pecado que está consumiendo su vida espiritual. Llega a la muerte, quizás no física, pero a la muerte espiritual. Y se alejan y se van. Entonces, cuando usted ve hermanos que se alejan del Señor, comienzan a faltar los servicios, comienzan a faltar la comunión entre los hermanos y también comienzan a faltar tomar la Santa Cena. Poco a poco va llegando lo que es la muerte espiritual en sus vidas, igual que alguien que está pretendiendo, fingiendo ser un santo cuando realmente hay pecado que nunca ha sido perdonado en su vida. Sí, y pienso yo, pastor, que esto pasa precisamente porque toman la Santa Cena y no se toman ese momento de analizar su vida. Porque si tomaran, aún con ese pecado que traen encima, si tomaran ese momento, yo creo que el Espíritu Santo puede hacer algo grande en ellos, en hacer los cambios. O sea, veniste con pecado y analizaste tu vida, pensaste en lo que es realmente la Santa Cena. Ok, ahora viene el Espíritu Santo a redarguir y hacer cambiar a esa persona. Y por eso es tan peligroso, para mí, tan peligroso que los hermanos no participen
habitualmente porque tengo un pecado. Entonces si yo sé que tengo pecado, hay que tengo que arrepentirme. La conciencia no me deja participar. Señor, he fallado, he ofendido, he hecho esto, perdóname. Y no es tan difícil pedir perdón de Dios. Cuando uno reconoce sus pecados y pídele perdón y recibe el perdón, participo con la conciencia limpia. Pero cuando no participo, cuando yo me alejo y digo que no soy digno, no voy a participar este mes. El mes que viene es más fácil no participar. Ujú. El tercer mes es aún más fácil no participar. Y ahí viene el diablo trabajando, excavando, quitando fuerza y tarde o temprano la persona que no participa en la cena habitualmente, tarde o temprano, se van de la iglesia. Casi siempre, lamentablemente. Entonces se van y vuelven otra vez al mundo. Y es triste y peligroso para ellos. Ahora, pastor, hay un extremo en el que la gente o los miembros de una iglesia no quieren tomar la Santa Cena por culpabilidad o sí, más que nada porque se sienten culpables de estar haciendo algo mal. O sea, su conciencia Sí. no hace. Y también, lo decía usted hace un momento, Satanás también que está ahí diciéndoles, Atacando. sí, no eres digno, no eres digno. Está esa parte y está la otra parte en la que me ha tocado escuchar a pastores que no practican la Santa Cena porque a su parecer hay mucha gente que no toma el evangelio en serio, Ajá. que hay mucho pecado en su vida, entonces, ¿para qué les voy a hacer un mal trayéndoles la Santa Cena si no lo están tomando en serio o no son dignos? ¿Qué le diría usted a esos pastores que no practican o que No ofrecen. no ofrecen la Santa Cena a la iglesia? Entonces la pregunta mía sería, ¿quién soy yo para negar a un hermano a participar? Yo no soy. Lo que como pastor, como líder en la iglesia, a mí me toca ofrecer la cena a los hermanos que quieren participar. Yo no soy el juez, yo no soy el que... Y hay iglesias así que hasta banco de pecadores hay. Y hay varios hermanos en disciplina, entre Ajá. comillas. Entonces, que no pueden participar en aquella iglesia, no pueden participar porque están en disciplina pública. Entonces, yo no veo el rol del pastor, del líder en la iglesia, de ser el juez. Yo no soy el juez. Yo como pastor, como líder, lo que debo hacer es ofrecer libremente a los que participen, los que pueden participar con la conciencia limpia, examinando sus vidas. Entonces, cuando hay alguien en pecado, lo que hace falta es enfrentar aquel pecado. Ujú. Y el momento de enfrentarla mejor que nunca es en la Santa Cena. Porque hay aquella persona que ha llegado a la iglesia con pecado, a un hermano que ha llegado a la iglesia con pecado, y ahí sentado en el banco, llega el momento de la Santa Cena y los hermanos dirigiendo la Santa Cena hablan de examinarse. Ahí está el momento. Es la oportunidad más grande de toda la semana para aquella persona examinar su conciencia, pedir perdón y recibir el perdón de Dios y participar en la cena. Es entonces un error, podemos decir, hasta cierto punto de pastores que no sirven la Santa Cena a su iglesia porque a lo mejor a su parecer Para mí es no necesita. un error, una falta, que nosotros no somos los jueces. Hay un solo juez. El Señor juzga la condición de mi corazón. Yo ofrezco la Santa Cena. Si algún hermano lo toma indignamente, la culpa no es mía en ofrecerla, Ujú. la culpa es de aquella persona. Si no ofrezco la Santa Cena y aquel hermano o aquella hermana pudiera haber llegado a un momento de De arrepentimiento, arrepentimiento. y en aquel momento entonces soy yo el que falla en no ofrecer la cena. Entonces hay que ofrecerla libremente. Y por eso el pastor Álvaro lo hace muy bien. Ujú. Cada mes que hacemos la cena, ofrecemos la cena, y pregunta él casi siempre, dice, ¿y quién puede tomar la Santa Cena? El que es bautizado, el que es miembro pleno en la iglesia, en esta iglesia o otra iglesia evangélica, amén. El que participa. Si llega
un luterano, un presbiteriano, un bautista a la iglesia, amén, que participen. No, no importa de qué, de una persona católica llega, participa, aunque quizás el bautismo de ellos no ha sido el bautismo nuestro, pero no soy yo el que está diciendo tú puedes y tú no puedes. Ahora que menciona esto de una persona católica, ¿qué diferencia hay entre la Santa Cena que sirven en la Iglesia Católica y la que servimos? Es la gran pregunta. Hay una palabra grandísima ahí, lógicas, que es la transustanciación y la consustantación, que son dos textos religiosos. Los católicos, la Iglesia Católica ha enseñado por muchísimos años la idea de que la copa del vino que ofrece el cura, el sacerdote, cuando él lo levanta, la copa, con sus manos, en aquel acto de levantamiento de la copa, el vino se transforma en la sangre de Cristo Jesús. Y realmente nosotros los evangélicos rechazamos esta idea porque Cristo murió una sola vez. Su sangre fue derramada una sola vez. Entonces, pero esa transformación de la copa, del jugo, del vino a sangre, que solamente el cura participa, cuando en la Iglesia Católica solamente reciben el pan, no reciben la copa. Ajá. Solamente el cura participa de la copa. Entonces, nosotros los evangélicos no, la Iglesia evangélica de todas sus ramas, protestante evangélica, siempre ha enseñado, desde Martín Lutero, y fue una de las razones que Lutero se dividió de la Iglesia Católica en el siglo XV, que es simbólica. El pan es símbolo del cuerpo y la copa es simbólica de la sangre de Cristo Jesús. Entonces no se transforma. Cristo murió una sola vez, no muere 2 veces o 20,000 veces cada vez que toman la Santa Cena. Entonces lo que piensas es que literalmente están tomando la sangre de Cristo. Dice que la palabra transustanciación, en inglés y en español lo puedo decir bien, se deriva del latín trans, a través, y sustancia. Entonces se usa el término en la teología católica para denotar la idea de que durante la ceremonia de la misa, entre comillas, el pan y el vino se transforman en sustancia en la carne y sangre de Cristo. Incluso cuando los elementos parecen seguir siendo los mismos, esta doctrina no tiene fundamento de la Escritura. Hay rasgos de este dogma en algunos de los escritos post-apostólicos, los concilios católicos en el siglo IV, V y VI, hasta Vaticano II, reafirmaron que es un término que comúnmente se aplica a concepto de ellos. Ahora, la consustanciación es un término que comúnmente se aplica al concepto luterano de la cena conmemorativa, aunque algunos teólogos luteranos modernos rechazan ese uso de ese término, que el jugo y el pan no se transforman. Entonces ahí está la gran diferencia entre lo que es la enseñanza católica, que sigue siendo vigente hasta hoy, y la enseñanza de la Iglesia evangélica, que no se transforma, es simbólica solamente. Pastor, y ya para terminar, ¿qué mensaje le daría usted a la iglesia con respecto a la Santa Cena? Pues yo diría a la iglesia que lo tomen en serio, que es algo que realmente para mí es como la alabanza. Los domingos cuando llegamos a la iglesia, los miércoles cuando llegamos a la iglesia, la alabanza levanta, la alabanza reafirma nuestra alegría en Cristo Jesús. La Santa Cena para mí, que participamos regularmente y tradicionalmente, reafirma mi fe, reafirma el hecho de que he sido perdonado por aquella sangre de Cristo Jesús. Cada vez que participo, doy gracias a Dios que Cristo me ha perdonado de mis pecados. Y cada vez que estoy preparándome para participar, cuando tengo el vaso y el pancito en mis manos, reflexionando en mi vida actual ahora, 2024, ¿cómo estoy yo con Cristo? ¿Cómo estoy yo con Dios? ¿Hay algún pecado escondido por ahí? Hay que pedir perdón. Y doy gracias a Dios
que puedo participar, que siento el perdón de Cristo Jesús. Cuando participo, sé que aquella sangre ha sido aplicada a mi vida. Pastor Rick, muchas gracias por Muchas- estar con nosotros. Enca- Gracias Encantado. por apartar su tiempo y regalarnos esta bendición, hermano, que son Amén. este tipo de estudios Amén. bíblicos que realmente son importantes para nosotros y para cualquier persona que pueda escucharnos. Y esperamos que no sea Amén. la primera Amén. vez. Yo creo Amén. que sí. Amén. Evítame. Nos encantaría tenerlo con otros temas también. Amén. Claro que sí. Y a todas las personas que nos han escuchado hoy, realmente queremos siempre hacer esta invitación a ustedes de que a tomar la Santa Cena, a tomar ese momento como algo solemne, como algo que me conecta con Dios, un poco más de lo habitual, un poco más de lo que estamos acostumbrados. Es un momento para que nosotros reflexionemos si estamos haciendo algo mal y por qué no volver a reactivar mi fe, volver a reanimar quizás esa fe que se ha deteriorado un poco y buscar y a reafirmar nuestra salvación cada vez más. Gracias nuevamente a todos los que nos escuchan, a los que nos ven. Nos da mucho gusto poder estar con ustedes y como siempre, hasta la próxima. Bye bye.